Listo. Nuevamente buenas noches para todos. Agradecerles por estar aquí en esta noche y pues participando de este tema tan interesante como el cual vamos a tratar hoy. Nuestro webinar eh, básicamente va a tratar el tema de las víctimas del conflicto armado en Colombia y su influencia en la ciudad de Bolívar de Bogotá. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, de los programas Administración de Empresas y Contaduría Pública, y los conferencistas son los siguientes: Kimberly Castro, Angie Faustino, Nivaldo Medina, Will Marcelli y quien les habla, Alejandro Aldana. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Básicamente esto es el contenido que tiene nuestra webinar. Primero, una dinámica en Kahoot. Por segunda instancia, la explicación del tema y cómo se convierte en víctima del conflicto armado. Seguido de ello, las cifras aproximadas de la población de víctimas del conflicto armado, programas, organizaciones y proyectos sociales que contribuyen a la erradicación de estas problemáticas social, cultural, económica y política. Proseguimos con la exposición de la problemática a tratar a lo largo de nuestra webinar, según el tema escogido, que pues, como se los mencioné anteriormente, son las víctimas del conflicto armado y su influencia en la ciudad Bolívar de Bogotá. Una sopa de letras y al final una reflexión. Seguimos con la dinámica Kahoot, que está a cargo de mi compañera Angie. Bueno, buenas noches. Me presento, mi nombre es Angie Faustino. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es una dinámica en Kahoot, la cual nos va a permitir tener digamos que una cercanía, una relación en donde vamos digamos que, a, pues, a conocer un poco más el tema y a relacionarnos y cómo lo mismo, digamos, cómo esta problemática nos afectaba a nosotros en nuestro entorno. Entonces, por el chat, yo les voy a enviar lo que es el link de Kahoot. Entonces, pues, cada uno lo ideal es que me hagan favor e ingresen y yo en la pantalla y en el mismo chat les voy a estar compartiendo lo que es un pin. Sí, con ese pin nosotros pues vamos a realizar el ingreso, vamos a poner lo que es el nombre y apellido y vamos a responder 5 preguntas que son demasiado sencillas, que tienen que ver con digamos, con nuestra realidad, con nuestra actualidad. ¿Vale? Entonces ahí pueden ir ingresando al link y pues para poder dar inicio. Ahí por medio del chat les estoy compartiendo lo que es el PIN. Entonces una vez ingresen a la página en Kahoot, digitamos ese PIN y ahí mismo el mismo formulario nos va a pedir lo que es el nombre y el apellido para que podamos dar inicio. Kimberly, ¿me dejas compartir un momento la pantalla para que los participantes, por favor, vean lo que es el Kahoot? Sí, claro. Dame un minutico. Dale, gracias. Listo. Dale, ya un momento. Les presento entonces mi pantalla para que ya ha ingresado lo que es Angeli Quiroga, Lorena, Mónica Torrijos, Carolina Casas, Milena Romero, Camila Faustino.
Entonces ahí yo creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, Angie. Entonces no sé si de pronto alguno ha tenido problema con el ingreso. No, todo está bien. Sí, todo está bien. Llevamos 11 personas conectadas, tenemos 23. No sé si alguno de pronto necesita alguna, no sé, alguna ayuda. No sé si les parece si ya podemos empezar, porque no, creo que no sé, no ingresó nadie más para no demorarlos mucho. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿vale? En primer lugar, pues nuestra dinámica se llama Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, como primera pregunta, tenemos que si han escuchado hablar del conflicto armado, ¿sí? Tenemos 4 opciones en donde sí, no, frecuentemente, nunca. Entonces aquí ya respondió una persona. Prácticamente sí, efectivamente de 10 personas, 9 personas han escuchado hablar sobre el conflicto armado. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, Mónica fue la primera que respondió. De ahí sigue Claudia, Luz Rodríguez, Carolina y Fabián. Bueno, entonces vamos con la segunda pregunta, que consiste en dónde cree que hay mayor presencia de la violencia, terrorismo y guerra en Colombia. Ahí tenemos 4 opciones, donde son las zonas rurales, donde no hay presencia de violencia en el país y cree que no hay presencia de violencia, si desconoce la información o si cree que la zona urbana es con los mayores índices de violencia. Listo, ahí ya tenemos. Efectivamente, nosotros a lo largo de la problemática encontramos que la zona rural es la que tiene como mayor índice de violencia, de lo que es terrorismo, desplazamiento forzado y masacres que ahorita en los últimos años sí hemos estado, eso ha sido como el pan de cada semana, por decirlo así. Vamos entonces a ver pues quién respondió. Mónica se mantiene en el primer lugar, luego sigue Claudia, Carolina, Rocco y Lorena. Entonces vamos con la tercera pregunta, que es responder sí o no. Eso es como un tipo de falso y verdadero, en donde la pregunta es si conocen a alguna persona que haya sido víctima del desplazamiento forzado. Entonces ahí, si la conocen, le pueden dar clic en verdadero y si no la conocen, le dan clic en falso. Entonces, esperemos que nos quedan 8 segunditos y ya continuamos. Listo, hay prácticamente de 11 personas, 5 conocen a alguna víctima del conflicto armado y 6 realmente no conocen las víctimas. Vamos con la siguiente pregunta. Mónica se permanece en el primer lugar, luego sigue Claudia, subió Angeli, continúa Luz y siguiente Paola. Vamos con la cuarta pregunta, que también es falso y verdadero.
que si conoce ahora, si conoce a alguna persona que haya sido víctima de violencia o el terrorismo. Esa pregunta aplica tanto para la zona rural como para la zona urbana, ¿vale? Listo, prácticamente 6 personas si conocen a una persona que haya sido víctima de violencia y terrorismo y 7 no conocen. Vamos a ver cómo sigue. Bueno, sube Claudia. En siguiente lugar sigue Mónica, Luz, Lorena y Angelina. Como quinta y última pregunta está que si usted a modo personal considera que usted puede llegar a ser víctima del conflicto armado, violencia o terrorismo en Colombia. Puede que ahorita no lo vea tan relevante, pero sí puede que en algún momento de su vida usted tenga la necesidad de desplazarse a algún lugar. Entonces ahí tenemos como respuestas de que es muy probable que sea víctima, es poco probable, es muy poco probable o realmente cree que nunca sería víctima. Listo, entonces ahí, esta es una de las preguntas como más parejas que hemos tenido. 4 personas responden que es muy probable que sea víctima. 5 personas responden que es muy poco probable que sea víctima. 3 personas consideran que es poco probable, que es muy poco probable que fueran víctimas del conflicto armado. Y una sola persona cree que no, nunca sería víctima. Entonces espérame, miramos quién quedó en el primer lugar. Bueno, en el tercer lugar quedó Angeli Quiroga. No hay pregunta buena ni pregunta mala. Lo único que nos permite digamos que esta dinámica es reconocer si cada uno de ustedes ha tenido alguna relación directa o indirecta con el conflicto armado actualmente en Colombia. ¿Vale? Entonces ahí en primer lugar quedó Mónica, en segundo quedó Claudia y en tercero quedó Angeli. ¿Vale? Entonces ahí ya podemos dar continuidad a nuestra webinar. En el momento esa era pues nuestra dinámica de Kahoot. Gracias. Gracias. Entonces, voy a nuevamente compartir pantalla. Me confirman cuando la estén viendo, por favor. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Seguimos con el punto 2, que es una breve explicación, y esto lo va a hacer mi compañero Nivaldo. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Nivaldo José Molina, estudiante de Administración y Seguridad y Salud del Trabajo. Bueno, a mí me correspondió dar una breve explicación acerca del tema. Nivaldo, Bueno, te escucho muy bien. ¿me escuchan? Hola. Ahí te escuchamos un poquito Sí, mejor. ya. Se está escuchando mejor. Listo. ¿Me confirman si ya me escuchan bien? Bueno, prosigo. Y bueno, iniciando, es difícil resumir un tema tan complejo como lo es el conflicto bélico colombiano. Pero para eso estamos hoy aquí, ya que daremos un acercamiento a las realidades que han experimentado muchas de las generaciones que lo han vivido a flor de piel o simplemente como actores secundarios en dichas etapas de la violencia, pero que aún así las han llegado a vivir sus consecuencias, ya que como todos sabemos somos un país catalogado como conflictivo desde sus inicios. Llevamos una guerra interna que se remonta desde 1960 hasta nuestra actualidad y que pese a ser catalogada como una guerra asimétrica de baja intensidad, ha dejado miles de heridas en los corazones de todos los colombianos. Y bueno, en este caso nos enfocaremos en la ciudad de Bogotá, más específicamente en el área de Ciudad Bolívar, ya que esta es una de las zonas de la ciudad en la que se presentan altos índices de pobreza, violencia y uno de los puntos más importantes a resaltar es la alta cifra de las personas desplazadas por la violencia que se establecen en esta zona de la ciudad. Nosotros tomando esto como un punto de quiebre para nuestra investigación nos hemos dado a la labor de investigar acerca de este flagelo,
ya que con esta web buscamos acercarnos más a la realidad que viven las personas de Ciudad Bolívar en torno al conflicto armado, ya que teniendo acontecimientos bélicos hasta el día de hoy siguen teniendo repercusión, como podrían ser la masacre del Salado, las numerosas masacres en el Catatumbo, la toma de Tierra Adentro, Córdoba, o la masacre de civiles en un salón comunal en Ciudad Bolívar, a manos de paramilitares. Y en los daños colaterales que esto ha tenido en Ciudad Bolívar. Bueno, en este caso, ahora me corresponde cómo se convierte en víctima del conflicto armado. Bueno, realmente yo cambiaré esta pregunta por cómo ser víctima del conflicto armado, ya que esta pregunta toma un tono trascendental para mí, ya que siendo alguien que vivió el conflicto armado de forma indirecta, cuando aún era un niño, ya sea por historias o en general por la realidad que vivía nuestro país en ese momento. Y es que si buscamos ser lo más objetivos posibles y le preguntamos a las dos partes involucradas de forma directa o indirecta, su respuesta más probable sería: no, aquí no convertimos a nadie en víctima. Nosotros luchamos por la causa y, como saben, la causa es lo que vale. La causa es lo que cuenta y se hace por la causa y el resto nos vale. Pero si en dado caso uno le pregunta a un campesino que ha sido de las personas más afectadas por este conflicto, simplemente te diría: ¿yo qué culpa tengo de que mi tía Rita esté ahí? O yo qué culpa no tener dinero para pagar una cuota, o no dar a mi hijo para que se una a la causa y la defienda como tal. Lo que me lleva a deducir que algunos de los requisitos para convertirme en víctima del conflicto armado, simplemente debo estar vivo. Ser campesino, ser de una etnia o vivir en un área alejada en dado caso. Todos podemos ser víctimas del conflicto armado, digamos del bando atacante, defensivo, simplemente ser los que nos encontramos de alguna u otra forma fuera del conflicto, pero no al margen. Muchas gracias. Listo, muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Kimberly Castro y pues yo les voy a dar a conocer las cifras, las organizaciones y los programas que contribuyen a la erradicación de esta problemática o que lo minimizan. Bueno, en primer lugar, para el año 2018 se cerró un saldo de conflicto de víctimas de 261.619 víctimas, donde civiles eran 214.584, como combatientes fueron 46.675 y otras personas 360. Los presuntos responsables, de acuerdo a esta estadística, es un grupo paramilitar conformado por 94.579, la guerrilla 36.682, el grupo armado no identificado 27.707, agentes del Estado 9.837 y grupo desmovilizado 5.184. Bueno, ya para el año 2020, más de 9 millones de colombianos fueron afectados por la violencia. Sus principales causas fue desplazamiento forzado, niñas antipersonas y amenazas a líderes sociales. Bueno, según un estudio realizado por la Unidad Nacional de Víctimas, se destaca que el gobierno ha invertido cerca de 19.000 millones de pesos en medidas contempladas por la Ley de Víctimas, siendo así los más priorizados los niños y por los adultos mayores. Bueno, yo les puse acá un ejemplo de una de las organizaciones, es en la empresa en la que actualmente trabajo, es una entidad sin ánimo de lucro, se llama Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Esta es una congregación de hermanas, son sin ánimo de lucro, realmente ellos, ¿qué hacen? Su finalidad es ayudar a las personas más necesitadas. Entonces, en sus instalaciones tienen colegios, tienen fundaciones, ayudan a adultos, a personas de adultos de la tercera edad y madres cabezas de familia y personas pues que digamos que lo requiere, que necesite de su apoyo. ¿Quién ofrece esos programas? Bueno, primordialmente esos programas están bajo una licitación que hace el Estado. Entonces, ellos participan en una licitación donde tienen que entrar a verificar cómo están las instalaciones, si cuentan con el personal adecuado. ¿Por qué? Pues porque realmente ellos cubren con un personal
y para el manejo de los abuelitos, de los niños y de todo eso, cubren al 100% su manutención, no tienen que absolutamente pagar nada. Entonces, realmente esos costos los asume el gobierno y son programas sociales donde participan muchísimas empresas y entran a mirar todo, instalaciones, personal, habitaciones, mejor dicho todo, ¿sí? Para que les brinden un buen servicio y les ofrezcan una buena calidad de vida a las personas que, pues, que se van a acoger a ese programa. Bueno, yo aquí les quise mostrar a grosso modo, pues, cuáles son los programas que ofrecen las hermanas de Dominicas. Digamos, ofrecen programas sociales para niños y adolescentes. Tienen en el Chocó, más que todo, pues, donde son los niños que realmente donde más lo necesitan. En esta de aquí, acá este es el colegio donde apoyan a adolescentes y chicos que llegan de pronto por temas de drogas o de desplazamiento. Y aquí hay jóvenes también del Chocó. Ofrecen programas también a adultos y madres cabezas de familia. Las hermanitas también se encuentran en un programa donde ayudan a los campesinos. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí la hermanita está ayudando a sembrar. Las hermanitas también se ponen en el papel de decir, yo quiero ayudar a un tercero, no solamente digo el Estado me da y yo pongo un personal para que lo haga, sino al contrario, ellas se ponen la mano en el corazón y dicen, bueno, yo quiero ayudarlo a sembrar, quiero ayudarlo, no sé, a construir su casa. Entonces, ellas también ayudan en toda esta parte. Entonces aquí pueden ver en el Chocó, pues más que todo es la que está más priorizada, pues porque tenemos varias víctimas. Entonces aquí están ayudando a madres cabezas de familia, aquí están ayudando a construir casas y pues acá la hermanita ayudando a sacar la yuca. Y asimismo también ofrecen uno de los programas primordiales, es ayuda a los abuelitos, ayuda al adulto mayor. Entonces, a ellos se les cubre de por sí que a todos, pero en primordial a los abuelitos cubrimos manutención al 100%. Entonces, se les da todo, la alimentación, su aseo, todo, mejor dicho. Entonces, asimismo, pues también se hacen reuniones, se les hace terapias, ellos participan en programas, como pueden ver acá, didácticos, jornadas empresariales, digamos que lo hace Dominicas, fisioterapeutas, bueno, cuentan con todo el personal, pues para ofrecerles que una mejor calidad de vida. Entonces, eso sería todo, pues, por la parte de programas. Buenas noches. Les voy a hablar acerca, acerca del diagnóstico. Entonces, pues para iniciar vamos a hablar de la localidad del barrio Ciudad Bolívar. La localidad de Ciudad Bolívar, las víctimas del conflicto armado, pues como bien en lo que nos han contado, pues ya sabemos que tienen un mayor impacto al percibir que la mayoría pues, de los casos se presentan intrafamiliares, ¿no? Además de que está representado por una serie de vivencias particulares, enfrentadas pues desde el entorno de cada una de las familias que se encuentran allí. La vivencia local, los robos desechados, además de ello, pues, inculcado o presentado desde, pues, los jóvenes o niños desde una temprana edad. Esto, moviendo las bandas delincuenciales que se han apoderado de esta localidad pues, desde del barrio de Ciudad Bolívar, que ha llevado pues, a buscar alternativas de parte de las personas desde su núcleo familiar, que han percibido la muerte pues hasta de los mismos seres queridos, además de que ello que implica que han dedicado a robar, a dañar, a destruir, que ha sido que lo que en la mayoría pues, de los casos han aprendido pues desde sus casas porque no hay como programas que les inculquen a ellos desde una temprana edad. Además de que esto en Colombia el conflicto armado ha traído pues consigo la violencia, guerras, saqueos, no solo afecta a ciertas zonas, sino pues ha llegado a todos los rincones pues, de las familias, de alguna u otra manera, ¿no? Además de ello, pues acá nuestro compañero Alejandro nos va a presentar una ficha y unas estadísticas pues, que van relacionadas pues,
que contiene datos sobre el contexto vital de las víctimas de conflicto armado reciente en la localidad, así como, pues, como información sobre la organizada de las mesas locales de participación efectiva, pues, de las víctimas, ¿no? Además de ellos incluyen datos generales de la localidad, componentes como, pues, la cultura, eh, la cultura ciudadana, y el uso del espacio público, la participación, la recreación y entre otros. Continúa, Alejandro. Gracias. Bueno, retomando, continuando, primero es importante conocer a quién se cataloga como víctima. Pues en primera instancia se le cataloga como víctima de conflicto armado aquella o aquellas personas que han sufrido un daño colectivo o individual a partir de unos hechos que ocurren desde el 1 de enero de 1985 y que la consecuencia de esos hechos genera que se le vulnere uno o algunos derechos humanos internacionalmente pues estipulados, ¿no? También estas personas que se consideren víctimas pueden dirigirse a cualquiera de las oficinas del ente territorial, como personalidades municipales, Defensoría del Pueblo, consulados, etc. Mediante el programa de víctimas, que es la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, se puede como canalizar y pues dar un censo, por decirlo así, de cuántas víctimas se tienen a nivel Colombia, ¿no? Pues víctimas del conflicto interno. Ya centrándonos en la ciudad de Bolívar, pues tenemos que del total de la población que se tiene en esta localidad, 28.425 personas son víctimas. Por cada 1.000 habitantes de dicha localidad, 38 se constituyen como víctimas. El 8.14% del total de las víctimas que se tienen en Bogotá están radicadas en Ciudad Bolívar. Y de todas esas víctimas, el 16.3% son víctimas que tienen alguna discapacidad. Asimismo, de todas esas víctimas, el 57.09% son mujeres, el 42.75% son hombres, el 0.14% es intersexual y el 0.02% no se sabe qué sexo es. Si pueden observar, como pueden observar en la gráfica, aquí tenemos básicamente como el porcentaje en donde más se centraliza las víctimas. Entonces, haciendo referencia en edad. Entonces, el 49.1% está entre los 29 y 60 años. Y el 21% dentro de los 18 a 28 años. Es decir, que dentro de los 18 a los 60 años está canalizada la mayor parte de víctimas dentro de esta localidad. Compañera, ¿me ayudas con la siguiente? Listo. Entonces, aquí se construyen mesas de participación, que bueno, estas mesas de participación son espacios que ofrece el Estado para esta población en específico, pues para garantizar que se mejore una incidencia de políticas públicas para ellos. Entonces, esto permite activamente la participación de las víctimas para la construcción, ejecución y control de políticas, pues que les beneficia a ellos, ¿no? Asimismo, dentro de esta población, dentro de esta localidad, hay una mesa en donde hay 18 integrantes, donde se maneja pues un coordinador y se tiene un lugar estipulado para hacer este tipo de reuniones. Se hacen sesiones cada último miércoles de cada mes, ¿listo? Entonces, el objetivo principal de esta mesa pues es la reparación integral. Entonces, generar iniciativas para proponer cambios políticos, sociales y culturales, pues que aporten las necesidades que tiene esta población víctima del conflicto armado y pues que reside pues en dicha localidad, ¿no? La otra pues es la memoria, paz y reconciliación. Entonces aquí lo que se hace es mitigar la afección emocional, bien sea de todas las víctimas, pero principalmente de los hijos de estas víctimas, pues dando a entender pues que ellos están en su etapa adolescente o de niñez, y pues que esto implica que deban desplazarse a los colegios de la localidad e interactuar con otros niños y pues que de pronto esa afectación que generó este conflicto pues no les permite
expresarse de forma natural o de una forma más acorde a su proceso de vida, por decirlo así, en el sentido de niñez y adolescencia. También existe una asistencia y atención, pues que esto es, la idea es darles a conocer a todas las víctimas las rutas de acceso para la rehabilitación y la garantía, pues, de derecho a la salud, ¿no? Como un derecho fundamental. La prevención y protección, pues aquellas personas que se dediquen a, por decirlo así, que sean los líderes de todas estas víctimas, pues garantizar su prevención y su protección, pues para que no les pase nada y pues que puedan de una u otra manera aportar a su comunidad desde su rol como líder. Después del postconflicto, pues es entender cuál es el rol que tienen estas personas que son víctimas y qué beneficios tienen a partir de este conflicto que les generó. La idea es fortalecer y pues aportar la reestructuración por medio del protocolo distrital para que sea una participación efectiva de estas víctimas. Básicamente aquí, compañera, ¿me ayudas con la siguiente? Listo, perfecto. Entonces aquí unos rasgos socioeconómicos, principalmente acá observamos que entre 2019 y 2021 el color azul data de la información recopilada de la ciudad Bolívar, versus el color naranja, que es el total de las víctimas en Bogotá. Entonces, en el 2019, el 7.7% de la localidad y que son víctimas de conflicto armado estaban buscando empleo, es decir, que estaban desempleadas, ¿sí? Que eso, a nivel general, Bogotá constituye un 3.4%. Si lo vemos dentro del año 2021, vemos una gran disminución referente a la ciudad Bolívar. Pasó de 7.7 a 1.7. Esto quiere decir que de pronto las políticas públicas que se han venido generando, pues han ayudado a que esta problemática asociada a las víctimas del conflicto, pues vaya disminuyendo. A nivel localidad, si vemos el porcentaje a nivel Bogotá, pues no disminuyó mucho, pero pues es importante que dentro de la localidad sí se están generando acciones para mitigar este tipo de acciones, ¿no? Luego continuamos con, digamos que dentro de estas familias que son víctimas, dentro del hogar hay, según censo, 3.2 personas que constituyen un hogar de víctimas en dicha localidad. Asimismo, estos hogares cuentan con cobertura de Internet en un 49.4%. Si bien no está tan alto como lo esperado, pero pues es algo que se está mejorando y pues que la idea es de una u otra manera ir cubriendo el total de las víctimas en dicha localidad. Asimismo, estas personas que son víctimas o que son catalogadas como víctimas cuentan con un nivel de CISBEN del 1 y el 2. ¿Sí? Compañera, ¿me ayudas con la siguiente? Listo. Y continuando, pues ya son un tema de salud. Digamos que afortunadamente dentro de esta localidad, casi el 100% está cubierta en el tema de la salud. Tenemos un 62.4% que está asegurado mediante el régimen contributivo, el 26.1% por el régimen subsidiado y el 0.8% que no está asegurado. Entonces, aquí vemos que sí se ha hecho una gran labor de cara, de una u otra manera, a ayudar a estas víctimas y resarcir de una u otra manera la problemática que se ha generado. Asimismo, pues, cuentan con 18 hospitales o servicios de salud, pues, para lo que se les ofrezca en su momento. En el tema de educación, pues tenemos una tasa de cobertura a nivel víctimas del 72%, 76.1%, acorde al total de víctimas. Entonces, quiere decir que pues, aunque hay que mejorar, pues también vemos claro que sí las políticas que en su momento se están dialogando en las mesas de participación, pues de una u otra manera han funcionado y han permitido que estas personas pues puedan integrarse o reintegrarse a la sociedad, pues siendo pues de una u otra manera
útiles en el sentido de que pueden aportarle a sí mismo a la comunidad, ¿no? Asimismo, ellos cuentan con cultura de recreación, pues en este caso, pues ellos tienen espacios libres para practicar su deporte y dentro de la localidad, pues el 67.9% de personas víctimas de este conflicto, pues tienen la oportunidad de practicar algún deporte o tener los espacios para que lo puedan hacer, ¿sí? Lo mismo para espacios para expresión cultural y artística, pues también hay espacios adecuados para ese tipo de, de ambientes y donde está también cubierto en un 72% aproximadamente. Continuando, pues vamos con la seguridad, pues básicamente aquí en la localidad como tal, pues tenemos que hay una estación de policía, pero pues también dentro de la misma localidad hay 10 CAI que pues están disponibles pues para en algún momento si alguna de las personas lo requiere. Entonces, de acuerdo a esto, pues la seguridad me marca que tenemos aproximadamente un 30% de personas que se sienten seguros dentro de esta localidad. Y pues también la rápida acción de la misma policía, pues para darle el debido apoyo a los líderes que en su momento han sido amenazados por algún tipo de labor en que ellos se desempeñen. Entonces es importante acá recalcar que pues dentro de la localidad pues se están haciendo políticas públicas que sí permiten de una u otra manera que estas personas se restituyan, por decirlo así, dentro de la sociedad, pues por este tipo de problemática. La idea es, dentro de todo, pues es el flujo de las víctimas o para llegar a su reparación, pues desde primera instancia una restitución, hacer una rehabilitación, pues brindar los servicios necesarios médicos, psicológicos, sociales, culturales, financieros, etc., pues para que ellos puedan de una u otra manera retornar a la sociedad. Pues lo ideal es que todas las personas sientan un modo de satisfacción para que dentro de lo posible pues puedan olvidar un poco ese flagelo por el cual están pasando o pasaron, ¿sí? Y pues en último de los casos, pues teniendo en cuenta los varios factores que constituyen una víctima, pues la indemnización, bien sea monetaria o pues en algún momento pues de una u otra manera intentar resarcir esa violación de esos derechos humanos que en su momento se le fueron vulnerados. Y pues, por último y más importante, pues que no les vuelva a repetir. Y pues, dentro de todo, lo ideal es que víctimas de conflicto armado no existan, ¿sí? Y pues eso ya va muy de la mano de otra problemática, pero pues en esto no lo vamos a tocar así como a profundidad. Pero sí lo importante es aquí, pues, qué acciones podemos tomar nosotros como ciudadanos del común que podamos aportar a que esto no vuelva a ocurrir dentro de nuestro país, ¿sí? Entonces, es como entender un poco cuál es la finalidad que tiene ese programa de interés para estas víctimas y pues que cómo yo desde la sociedad pueda contribuir, bien sea a nivel pues, de mi derecho a voto para generar algunas leyes que permitan que esto no vuelva a ocurrir, o pues desde mi lado desde mi día a día, pues qué puedo hacer yo para contribuir a que esto no pueda ocurrir, o en su efecto apoyar a alguna de estas víctimas, ¿sí? De otro modo, pues también queríamos como darles a entender un poco cuáles son los límites que tiene como esta localidad y pues su infraestructura en cuestión a movilidad. Entonces, básicamente el 77% de las personas víctimas utilizan de estos espacios o se desplazan por las diferentes vías que en su momento se tienen para poder llegar y desplazarse a toda la ciudad, ¿no? Pues también no es solo tener vías, sino el transporte que, pues, de que ellos puedan movilizarse, bien sea por medio de ciclovías, ciclorrutas, y pues el servicio público como el CIP, pues que digamos que lo ideal es conjuntamente con la alcaldía, pues que esto mejore y pues a través de estas mesas de participación, pues que se sientan un poco más reintegrados en la sociedad, ¿no?
Y para terminar, pues, en sí, pues ya el tema de la seguridad, no, ya la mencionamos. Y no, creo que ya por el momento es un poco lo que les quería hablar sobre ya cuál es el rol en la localidad de estas víctimas y qué hacen como para poder ayudarles a resarcir ese conflicto que en su momento se les generó. Y pues si bien no puedan retornar a su, a su origen, sí de una u otra manera ayudarles a que puedan construir una vida desde cero y pues que esto les ayude a, dentro de lo posible, pues que sean unas mejores personas y puedan prepararse pues de cara a hacer, aportar en buena medida a la sociedad. Compañera, listo, ya aquí Listo. con mi intervención. Entonces, bueno, nosotros aquí hicimos una sopa de letras como para que pues, las personas que están participando dentro de la webinar nos digan, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, qué palabras se encuentran con relación a la temática, digamos, de la webinar. Entonces, permítanme un segundo, entonces les voy a compartir la sopa de letras y a medida pues de que vayan encontrando alguna palabra, me van diciendo y yo lo voy estudiando. Territorio. Sí. ¿Cuál otra? Guerra. Víctima. Víctima, sí. Gobierno. Desempleo. Líderes. Programas. Un segundo, programas. Educación. Educación. ¿Dónde ven educación? Líderes. Educación está en la... Ya. Ay, Ay, qué pena. Economía. Una persona que ha dicho guerra. Economía, guerra. Comunidad. Son dos. Comunidad. paz. Líderes. Comunidad. Paz. Perfecto. Entonces, líderes, comunidad. ¿Cuál otra me dijeron? Paz. Listo. Esas son las 12 palabritas entonces que teníamos que encontrar. Listo. Dije paz y gané. Finalmente encontramos lo que es la reflexión ya como tal de todo el conflicto armado. Bueno, ya van a acabar. Entonces me gustaría no solamente que a modo del grupo hiciéramos una intervención o que cada uno sacara su conclusión, sino también me gustaría si alguno tiene la posibilidad de abrir su micrófono y si no le da pena tal vez de prender su cámara para que nos comparta qué opina sobre el conflicto armado, qué pudo concluir o qué se lleva ahorita de esta webinar, ¿vale? Digamos que la conclusión y reflexión como tal del grupo es que el conflicto armado produce desplazamiento forzoso para las víctimas y está en nuestro deber como ciudadanos colombianos aportar un granito de arena para que este tipo de situaciones o hechos no se sigan presentando en nuestro país y que estén muy de la mano con las políticas públicas, porque para nadie es un secreto que últimamente se han cometido muchas injusticias y últimamente las noticias con respecto a lo que son masacres, de pronto falsos positivos han ido incrementando de forma muy notoria. Entonces sí me gustaría tal vez que se incluyan ya ahorita como finalizando y nos den tal vez su opinión personal de lo que aprendieron, de lo que se llevan o lo que hasta el momento conocen de lo que es el conflicto armado. Sí, Angie, pues, ¿qué te digo? Yo conozco de pronto, o bueno, de lo que yo sé, que en el campo esos son las personas que más se han visto afectadas por lo que ha pasado últimamente con el conflicto armado. Lastimosamente ahorita los campesinos están viviendo, más que todo por lo que estamos viendo hoy en día por el COVID, más encima por lo del conflicto armado.
se han visto muy perjudicados sus familias y tal vez ellos como nosotros tenemos derecho a una vida digna, tanto monetariamente, económicamente, como también tenemos derecho a que esto pare. Tal vez si nosotros tenemos conciencia, podremos, si todos nos unimos, de pronto podremos acabar con esto. Listo, Camila, muchas gracias por tu intervención. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para todos no es un secreto que llevamos 70 años con el conflicto armado, que nos ha dejado muchas cosas, violencia, mucha gente desplazada que los han sacado de su tierra, de su finca, de su terreno que ha tenido durante toda la vida, ha cultivado, han vivido ahí, han disfrutado, han crecido, niños, adultos, adulto mayor, y tener que salir a medianoche, 3 de la mañana, eso es muy terrible. Desafortunadamente es un país que, ya como vuelvo y les digo, llevamos muchos años, muchos en este conflicto armado, que igual de este conflicto han salido varios grupos, ¿no? Que han sido las BACRI, los paramilitares y pues en sí la guerrilla. Esto desafortunadamente nos ha traído muchos falsos positivos, mucha violencia, mucha falta de oportunidad, falta de educación, y a los que más ha afectado es como a la clase obrera. Es lo que a mí me parece. También tenemos que tener en cuenta que todo este conflicto está el narcotráfico, está mucha gente como afectada directa e indirectamente. Yo también considero que no solamente que está afectando más a la localidad, como ustedes nombran, de Ciudad Bolívar, sino yo creo que hay otras más localidades que de pronto se está manejando en un bajo perfil, pero para nadie es desconocido, por ejemplo, cuando está la calle del Bronx, el barrio, la localidad de Kennedy, que ha sido bastante golpeada, y también sabemos que ahí ha sido manejado por determinados grupos digamos, no sé, como grupos armados. Hay una mafia, que en esto también hay mucha violencia. Pues no sé qué más decirles, que nos trae también mucha tristeza de que nuestros campesinos, que son los que nos generan nuestros alimentos, nuestra comida, estén pasando por un mal momento y tener que venirse a vivir aquí a Bogotá, una ciudad de concreto, y dejar su campo. Triste. Gracias. Gracias, María Camila. Listo, por último tenemos un pequeño video. Esperamos que sea de su agrado y pues me ayudas reproduciéndolo, por favor. Estamos hoy en Colombia frente a una oportunidad histórica, la posibilidad de poner fin al conflicto armado. Pero hagamos una pausa, pensemos, ¿cuándo empieza la paz? ¿Qué es la paz? ¿A quién le corresponde? ¿A ti? ¿A mí? ¿A nosotros? ¿A ellos? 2 de cada 3 muertes en Colombia se producen por causas externas al conflicto armado, por violencias que suceden entre nosotros. ¿Qué tal si nos apropiamos de la paz? ¿Qué tal si la acercamos? ¿Qué tal si hacemos las paces? En el bus, en la casa, en el barrio, en la calle, en la fila, en el banco, en la vida diaria. Imaginémonos una paz que nos cabe en las manos, porque está en nuestras manos. Cada vida es sagrada, cada vida es única. Como ciudadanos tenemos la posibilidad, el deber de hacer las paces, de construir una paz duradera y estable. Escribamos ahora juntos nuestra historia. Hagamos las paces. Únete a la iniciativa ciudadana por una cultura de paz.
Con ello, les damos por terminada nuestra webinar. Agradecemos a todos ustedes por la participación y esperamos que esto de una u otra manera haya sido de su agrado y que les hayamos brindado una información que sea muy bien recibida de parte de ustedes y que nos concienticemos de pronto de que podemos contribuir un poco a un mejor país y a una mejor sociedad. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos por la asistencia.